análisis político que normalmente lo teníamos los lunes, pero a partir de esta semana cambia el día porque nuestro analista político estrella está dictando un curso de posgrado. Así que muy buenas noches, Pablo Salinas, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo anda? Hola Pablo, felicitaciones. Los lunes es cuando estás dictando, ¿no? El posgrado. Sí, y feliz día. Muy bien, maestría, un capo, así que... Digamos, igualmente, que trabaja. Y también, claro, feliz día para vos también que trabajás en televisión, porque claro, digo, acá y en todos los programas de Buenos Aires, así que me quedé con ganas de verte, nos faltó tiempo, así que siempre nos tomamos un café con Pablo y hacemos un análisis general. Lo que hacemos acá en 10 minutos, estamos horas con Leo también charlando, porque la verdad que es sumamente interesante. Pablo, queremos preguntarte, el jueves pasado se trató la ley de inviolabilidad justamente de las tierras y la verdad que bastante polémico. Nosotros tuvimos una cena, llegamos creo que a la 1 de la mañana y seguíamos con el televisor atentos a lo que estaba pasando, obviamente escuchando a la Bullrich. ¿Cuál es la lectura que se hace del posterior? Digamos, ¿quiénes son los ganadores y los perdedores? En este caso, Bullrich tuvo la habilidad de sacar justamente un capítulo de la ley que estaba trabado y que no salía. ¿Cómo quedó debilitado Sturzenegger? ¿Cómo quedó la Libertad Avanza? ¿Cómo quedó el papel de los gobernadores aliados cuando tanto Tucumán como Neuquén dijeron, hasta acá? ¿Qué se lee después de esto? Muchas cosas, la verdad, estaron muchas lecturas. En primer lugar, el Bullrich, nuevamente siendo en la sala, el oficialismo, haciendo al gobierno de que hay cosas que se negocian en el Congreso. El Congreso es justamente la negociación política. Entonces, así como todo fue una dura derrota del gobierno, porque el Congreso es un toma, el gobierno está en las dos cámaras. Espera, Pablo, a ver, ¿sabés qué? Acomodate un poquito porque no se te escucha, hay interferencia. Capaz que tengas que cambiar el micrófono, no sé si estás con. Pues siempre te escuchamos bien, pero ahora se te escucha cortado. Se escucha entrecortado. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Ok, ¿seguimos? Sí. Perfecto. Bien, bueno, no toqué nada igual, ¿eh? No sé, pero viste como que ahí me dicen que te acerques un poquito más quizás. Bien. Bueno, ahí estoy. Perfecto. Está bien. Bueno, continuamos entonces. Sí. ¿Les parece? Sí. Decía que Bullrich parece la adulta en la sala del gobierno, ¿no? En un oficialismo que tiene que entender que el Congreso es una casa política. Y como toda casa política se negocian las leyes y el gobierno a veces intenta sacar lo máximo y obtiene lo que puede, porque es un gobierno que está en minoría en las dos cámaras. Recordemos siempre esto. Entonces, superó la instancia del Senado esta ley, muy flaca de lo que es su redacción original, y aparentemente en la Cámara de Diputados va a tener un destino de no ser ley. Y es un proyecto que le habrá costado al gobierno en lo público mucho, y del plano de algunos miembros en particular, digo concretamente Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación, una derrota más a aquellas iniciativas que están despegadas de lo que es la negociación política. Bien. Que además viene, digamos, es como que está teniendo últimamente traspiés bastante seguidos, justamente Sturzenegger. De hecho, habían algunos que estaban hablando de que si no estaban pidiendo la cabeza. Bueno, hubo una reunión de la mesa política en la cual fue incorporado el ministro, donde no hubo foto. No sabemos si estuvo presencialmente o estuvo de manera virtual, no se termina de saber si sí o no de viaje, pero lo cierto es que la idea de incorporarlo es justamente tratar de que el gobierno elija qué batallas está en condiciones de dar y cuáles no, y aquellas que no, definitivamente sacarlas del escenario y tener un tránsito un poco más razonable sobre aquellas leyes que sí necesita, que de aquí a fin de año tenemos identificadas básicamente la reforma electoral. El gobierno quiere al menos suspender, si es que no puede eliminar las primarias, quiere la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y también quiere avanzar, por supuesto, en lo que va a ser el presupuesto nacional, que ya, producto de lo que ocurrió el año pasado, que ya fue aprobado el primer presupuesto libertario, va a querer volver a aprobar el presupuesto, principalmente porque es algo que le piden los organismos internacionales de crédito, en particular el Fondo, nuestro principal acreedor, y Argentina el principal deudor mundial del Fondo, claramente.
Y respecto a, digamos, a la inocencia fiscal, digamos que justamente el gobierno logra sacar el dictamen esta semana en el Congreso, ¿qué es lo que cambia, digamos, que han tenido que cambiar para lograr que por lo menos, al menos, querer intentar que se trate? Lo principal, que es una novedad de las últimas horas, es que finalmente en la letra del dictamen que obtuvo el gobierno en el Congreso se saca a los funcionarios públicos del régimen de inocencia fiscal. Se saca hasta 5 años después de haber terminado su cargo. O sea, un tiempo bastante prudente, claro, en lo cual un exfuncionario no puede acogerse a los beneficios. Porque si no, terminás siendo juez y parte. Estás de un lado y del otro del mostrador en algo tan sensible, obviamente, como es el tema impositivo y la presunta posibilidad que tiene un funcionario con información sensible por parte del Estado de hacerse de bienes que con otra información no los hubiera podido hacer. Bien. Pablo, te consulto, bueno, en las últimas horas trascendió una comunicación que habrían tenido Karina Milei con Mauricio Macri y hay un encuentro en Casa Rosada mañana. ¿Qué significa este encuentro, esta charla entre las partes? Si este trascendido finalmente se hace visible y es real, significa otro movimiento más adulto, como decíamos hace un rato, sobre lo que fue bajar algunas pretensiones con esta sanción en el Senado de esta ley que quedó bastante flaca. Si se vuelve a juntar el PRO con la Libertad Avanza, lo que tenemos que empezar a pensar es ya un gobierno enfocado y concentrándose en lo que va a ser el próximo año electoral, en donde ya se ha dejado, ya hace unas semanas terminó el Mundial, donde ya se ha dejado atrás la situación de Adorni, donde se empieza a mirar hacia el año que viene, hacia un año en donde vamos a tener que votar, hasta ahora nacionalmente en agosto, porque las PASO siguen vivitas y coleando, y con las PASO funcionando, saber que muchas provincias van a adelantar, como venimos hablando en varios programas, su elección de la mitad del año para adelante del 2027, con lo cual empezamos a ver movimientos en los cuales se retoman las charlas con los gobernadores, se retoma la negociación política. Es muy llamativo que hoy en la Cámara de Diputados, además de tratarse y conseguirse el dictamen sobre la inocencia fiscal, se consiguieron dictamen sobre leyes muy puntuales de provincias muy puntuales que son o suelen ser aliadas al gobierno, y acá tenemos que ver claramente la mano de alguien que está pensando ya en el 2027 y en la reelección de Milei. Y respecto al tema que ahí veíamos la foto del vocero presidencial, impuesto a los combustibles, cuando él dice abiertamente que en realidad hay una parte que está... Lo que se sabe es que el impuesto a los combustibles debería ir justamente por el tema de rutas nacionales, que yo venía diciendo al principio del programa, lo que es la ruta entre Mendoza y San Juan, que es un desastre, que es la ruta 40, y hay muchas provincias que vienen planteando este tema con la cantidad de accidentes que hay. Entonces, el vocero plantea de que esto va justamente para mantener el superávit fiscal. ¿Qué significa que él lo haya dicho? O sea, él lo hizo por impericia, lo hizo porque desconoce, porque en definitiva esto no debería usarse los fondos de esta manera. ¿Qué lectura hace frente a esto? Primero, que el gobierno tiene un problema en la selección de los voceros, ¿no? La respuesta es obvia. O sea, tuvo un primer vocero que lo llevó a la catástrofe. Y su reemplazo deja bastante que desear. Un reemplazo que incluso tiene aspiraciones para ser, por parte de la Libertad Avanza, intentar ser al menos gobernador de la provincia de La Pampa, porque era un diputado nacional de La Pampa que ahora es vocero presidencial. La verdad, lo segunda interpretación es que si lo acaba de reconocer de manera oficial el vocero, con lo cual el gobierno está reconociendo que está incumpliendo con una ley. Bueno, eso tendría que algún juez recoger ese guante y empezar a investigar. Y lo tercero, que creo que aún es más grave, estamos hablando de que entonces esos anuncios mensuales de que estamos en épocas y en tiempos de superávit fiscal no es tal, y son movimientos contables. Y aquí digo... Es tan repudiable lo que está haciendo el gobierno de la Libertad Avanza como gobiernos anteriores de distintos colores políticos que también manipulaban las cuentas públicas y cómo se presentaban algunos números y algunos asientos contables para hablar de números macroeconómicos que terminan siendo ficticios. Vuelve el gobierno que venía con la bandera de la transparencia fiscal, el superávit fiscal,
el recorte para que las cuentas queden equilibradas, está hoy reconociendo oficialmente a través de su vocero que manipula también los datos. Bueno, y perdón Angie, y esas situaciones las traslada a diferentes provincias, van llegando también acuerdos con algunas de ellas para que se hagan cargo de justamente del mantenimiento de esas rutas. Pasó esta semana con San Juan, o sea, el costo también lo tiene que afrontar el Estado, pero en este caso provincial. Absolutamente. Por eso digo que está bastante claro que el gobierno empezó a mirar con seriedad y empezó a concentrar su energía en las elecciones del año que viene. O sea que esto va a generar dudas, hay que ver si algún juez interviene o no y qué pasa al respecto. Y esto, por eso yo decía, si es impericia o, digamos, o negligencia de parte del vocero, porque no se entiende decirlo abiertamente. Digamos, siempre dan tela para cortar. Y cada declaración del vocero deja comentarios después. Como siempre, muchísimas gracias, Pablo. Nos vemos el miércoles que viene. Será hasta el próximo miércoles. Les mando un abrazo. Le mandamos un beso. Pablo. Gracias.